Soy sociólogo egresado de la Universidad Nacional, estudiante de la maestría en estudios políticos. Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Y bueno, frente a la Escuela Popular, yo creo que es una alternativa y una necesidad también que ha surgido a raíz del paro, de educarnos y formarnos y empezar también a hacer un ejercicio un poco más profundo de la discusión política. Claramente creo que estos escenarios de movilización han demostrado, en particular en esta localidad, la Quinta de Usme, en donde los escenarios de movilización habían sido un poco replegados también pues, por toda la persecución y por toda la criminalización que ha vivido la localidad en los últimos años. Me parece necesario también como que a la par de que se den estos ejercicios de manifestación y de protesta que son justos y legítimos, que se genere también espacios de formación a la cual pues digamos ha apoyado muchísimo y ha aportado muchísimo la Escuela Popular, porque es precisamente eso, es empezar a formar a la gente en los barrios, es empezar a formar la discusión política y es también entender que no vale solamente la protesta por la protesta, que la protesta siempre ha tenido un contenido político y que claramente esta lucha no es una lucha que nace ahorita, sino que es una lucha que tiene largo aliento, que tiene unas repercusiones históricas de vieja data, que se manifiestan y se concentraron en estos últimos meses de movilización, pero pues que claramente también entender la realidad es parte de cuestionársela, y de cuestionársela creo que en estos ejercicios de Escuela Popular hemos tenido la posibilidad de articularnos todos y todas, a empezar a dialogar, a encontrarnos, también a reconocernos y empezar a hacer un diálogo de saberes entre las percepciones y las preguntas, los aprendizajes que ha tenido la gente en los barrios, en las primeras líneas, al frente de las manifestaciones, y pues otras personas que hemos estado articulados quizás también al paro desde otros sectores, que ha sido quizás la academia, ha sido la formación en otros campos y quizás la militancia también, digamos, en términos de cualificación política. Sí, creo que digamos hay dos banderas fundamentales que ha tenido aquí la educación, o bueno, demandas en función de la educación. La primera es el acceso a la educación superior y eso es una demanda que ha sido histórica en la localidad, porque muchas de las oportunidades que se han presentado aquí han sido negadas por las propias dinámicas del Estado. Es decir, muchas veces aquí no se ofrece una como capacidad de formación más allá de los colegios y se limita muchísimo a la educación básica, que es una educación profundamente orientada hacia el trabajo y hacia la proletarización de las periferias precisamente, y la demanda en educación ha sido esa, empezar a generar espacios o empezar a garantizar que estas localidades que tienen un componente profundamente gregario frente a la sociedad y a la ciudad en general, pues también se vean inmersas en esas discusiones, también entren a las universidades públicas, entren a la formación superior, entren al SENA, entren a las instituciones técnicas y tecnológicas, porque se sabe mucho que por medio de esa vía es que se puede generar un ascenso social también en cuestión de no solamente monetario, sino de cualificación de las personas, que es fundamental aquí. Eso por una parte ha sido una demanda del acceso a la educación superior y el otro ha sido la gratuidad también de la educación, porque las pocas posibilidades que se ofrecen para poder acceder a la educación superior van muy ligadas a la deuda, y esa deuda también ha sido un problema histórico de la localidad, donde muchas veces y aquí mucho más, se ha tenido esa como ambivalencia o discusión frente al estudiar o trabajar, ¿sí? O si estudio, ¿qué como? ¿Sí? Entonces, digamos, creo que eso también ha sido una necesidad en función de demandar no solamente una gratuidad de la educación, sino garantías para mantenerse dentro de la misma, porque muchas veces se puede acceder a la educación superior, se generan algunas posibilidades de ingresar a universidades públicas o privadas, pero las propias condiciones económicas de la localidad pues no han permitido que esos ejercicios e intenciones como de formación política también de las personas y de formación académica y técnica pues se vean reflejados precisamente en la profesionalización y en la generación también como de vías, porque muchas veces uno de los problemas también que se presenta es que la gente puede que estudie pero no se le garantiza tampoco un acceso al trabajo, y eso también digamos es bastante complicado porque desmotiva mucho a las personas a que realmente generen un proceso de aprendizaje, porque se dice, bueno, o sea, yo puedo dedicarme 4, 5, 6 años de mi vida a estudiar, a tratar de sacar una carrera universitaria, pero cuando uno sale muchas veces no tiene las posibilidades económicas que demanda lo inmediato. Aquí es también sabido que si la gente, pues digamos, tiene la necesidad de comer, pues no va a pensar como primera opción irse a una universidad a estudiar. Entonces también generar espacios, o bueno, como algunas ayudas en función de eso, ¿sí? De no solamente
la gratuidad, sino también la generación de bonos alimenticios, de algunos bonos de transporte, también entendiendo las dinámicas de la localidad, que pues claramente hay unas regiones y hay unas zonas que se puede llegar y acceder por el transporte público, pero hay otras que se quedan mucho más arriba relegadas, en donde toca pagar 2 o 3 carros aparte para poder llegar. Entonces, digamos, eso también genera un costo dentro de las familias que limita muchas veces el acceso a la educación. Sí, sí lo había escuchado y precisamente creo que eso es lo que nos convoca a nosotros en este espacio, la necesidad de formarnos críticamente en función de entender que este sistema de producción también demanda no solamente un conocimiento técnico aprendido para el trabajo meramente, sino pues también un ejercicio de un pensamiento activo, crítico, y también entender que aquí hay mucho saber. Es la necesidad también de reconocer ese saber lo que nos lleva a potenciar el pensamiento crítico, porque no se trata de que las localidades y estas localidades periféricas estén relegadas solamente a formar los futuros trabajadores para las grandes empresas, sino pues que también aquí hay mucho conocimiento. Aquí se puede sacar mucha gente que puede llegar a formular políticas públicas, que puede llegar a generar espacios de discusión política en los mismos niveles en los cuales se generan en esos espacios cerrados de la academia muchas veces, y creo que precisamente la defensa del pensamiento crítico en estos espacios es fundamental en función de entender también cómo nosotros y nosotras desde la periferia, desde el sur, desde las localidades, empezamos a hablar por nosotros mismos. Nosotros no necesitamos que nadie más hable por nuestras necesidades ni por nuestras inconformidades, sino que nosotros también tenemos la posibilidad de empezar a generar espacios de discusión, de empezar a generar espacios de debate en donde nosotros mismos expongamos nuestras propias problemáticas y encontremos las soluciones que necesitamos y que se adecúen a nuestras realidades. Sí, claro, invitarlos a todos y todas a participar de estos espacios de formación. Son espacios que se generan desde diferentes sectores que nos hemos articulado en función de empezar a romper esas barreras de la academia, entender que el conocimiento no se encuentra aislado en 4 paredes, sino que la realidad se encuentra del otro lado de la universidad, está fuera de las aulas, y es necesario también untarse y empezar a permearse de todo ese contenido social y ese contexto social para entender que ese es el espacio en el cual nosotros tenemos que empezar a transformar. No sirve de nada el conocimiento si se queda encerrado en un aula, y por eso los invitamos a todos y todas a participar de este espacio, a que se sigan sumando. Las convocatorias estarán circulando por las redes y pues nada, es un ejercicio en el cual la idea es como empezar a dialogar con todos y con todas, y empezar también a reconocer que en estos espacios hay mucha formación política, hay mucha gente con mucha disposición de trabajo, y que bueno, aquí estamos creo que dando lo mejor de nosotros y nosotras para poder alimentar estos ejercicios de aprendizaje y de academia crítica.